Quiero empezar así porque he conocido de primera mano muchos malos ejemplos, muchos malos testimonios de gente que dice tener a Jesús o al menos habla del Señor, pero sus frutos son totalmente diferentes. Así que entiendo que te sientas muchas veces como te sientes. Entiendo que vengas de otra congregación y puedas sentir como un peso en tu corazón lastimado a causa de pronto ver un comportamiento inadecuado y poder decir, a mí no me parece que este sea Dios. Aunque nos damos cuenta y entendemos la diferencia entre lo que proviene de Dios y lo que no, el solo hecho de mirar a alguien decir que tiene a Cristo, pero desafortunadamente no mostrarlo con sus acciones o ver acciones totalmente alejados a lo que está la palabra de Dios, causa un sinsabor, causa una insatisfacción, causa rabia, causa frustración, decepción. Y hoy el Espíritu Santo de Dios quiere que podamos entender que a pesar de eso, el Señor tiene un propósito. Y aunque es muy difícil de asimilar en nuestra mente finita que existen y van a existir siempre este tipo de personas, lo más importante es que nuestro enfoque esté en Dios. Creo que te he contado antes que vengo de varias iglesias donde pude ver muchos, pero muchos errores. Y cada vez que veía un error, cada vez que veía que estas personas se equivocaban, yo podía escuchar la voz sutil del Espíritu Santo que me decía, ese no soy yo, pero quiero que aprendas. Y yo creo que es lo mismo que el Señor quiere transmitirnos en esta mañana. Que tú te hayas dado cuenta que hay errores, no quiere decir que Dios no esté en control. Si hay algo que Dios quiere enseñarnos, es a colocar nuestra mirada única y exclusivamente en Él. Porque la persona que tienes a tu lado te puede fallar. La persona que tienes al frente te puede fallar. Yo te puedo fallar. Pero el único que nunca falla es nuestro Señor. El único que es perfecto es nuestro Señor. Por eso la Biblia insiste en colocar nuestra mirada únicamente en Él. Únicamente en Jesús, autor y consumador de la fe que decimos profesar. Pero te entiendo lo que sientes porque lo he sentido también. Y esa impotencia, esa rabia, yo muchas veces la traduzco evaluando mi vida, evaluando mi comportamiento, evaluando cada pensamiento, haciendo ese autoexamen que habla la palabra de Dios para no tener que repetir la misma historia, porque ni tú ni yo tenemos por qué repetir la misma historia. Si algo aprendemos, aquellos que de alguna manera dejamos que Dios moldee nuestro corazón, es que Él es sabio. Él es sabio y Él tiene una respuesta para muchas de las preguntas que tú hoy puedes tener. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de algunos ejemplos que precisamente no son dignos de seguir, pero que están ahí, están en la historia. Y que podemos incluso nosotros mismos averiguar y darnos cuenta. Y vamos a entender a profundidad por qué Dios muchas veces permite que esto ocurra. En primer lugar, esta semana, el día lunes, veía un documental en Netflix que tiene que ver con una iglesia fundamentalista de Jesucristo de los últimos días, los mormones. Este especial trataba sobre Warren Jeffs, una persona que era quien lideraba esta secta. Esta persona decía que tenía una luz celestial que iluminaba sus pensamientos y su corazón y decía que era el mismo Dios aquí en la tierra. Este señor, después de heredar
el trono de su padre, lo que hizo fue tomar a chicas, adolescentes y jóvenes y casarse con ellas. Porque este grupo creía en la poligamia. Y no solamente eso, sino que le decía a otros varones con quién deberían casarse. La mayoría de estas personas o de estas jóvenes eran menores de edad. Y un delito tras otro cometía este sujeto, aparte de apropiarse de los dineros de los fieles, de apropiarse de cada recurso. En cierta ocasión hizo que vendieran absolutamente todas sus propiedades porque venía el fin del mundo. Y se los llevó a un lugar apartado en Estados Unidos, porque justo allí era donde venía el Señor y se iba a llevar únicamente a ellos y todo el mundo iba a ser destruido. Pues las personas le hacían caso. Escuchaban su voz y era el profeta quien hablaba. No importa que te pidiera lo que te pidiera, no importa. Era el profeta de Dios. Y la gente estaba ciega, adoctrinada. No investigaban. Allí en el lugar donde ellos estaban no se permitía leer el periódico ni escuchar la radio y mucho menos ver televisión. Porque era él quien imponía las normas y las reglas. No te estoy hablando de 1,000 personas, de 2,000 personas, de 3,000 personas. Te estoy hablando de más de 12,000 personas que seguían a este Señor. Y que lo seguían a donde él quería que fueran. Después se inventó, según revelación, que existía una ciudad que se llama Sión, aquí en la tierra, donde él iba a llevar a todos aquellos que eran obedientes y sumisos, a todos aquellos que no ponían problema, que todo lo que él decía era así es, está bien. Bueno, a esas personas una a una se las fue llevando a ese lugar, incluidas las niñas menores de edad, para poder entregarlas y prácticamente prostituirlas. Era un profeta de Dios, según esas personas y según muchísima gente. En la actualidad, él está condenado a cadena perpetua porque pudo comprobarse precisamente todo lo que te estoy contando. Pero aún desde la misma cárcel todavía dirige su iglesia. Todavía dirige a este grupo de personas que es numeroso. Y todavía las personas le creen. Créeme, no estoy hablando mal de esta persona. Simplemente te estoy dateando, te estoy diciendo, mira, esto es lo que pasó y te lo estoy contando muy superficialmente porque hay cosas mucho más profundas que pasaron ahí y te invito a que te veas el documental. De la misma manera, el Señor me hizo investigar un poco de José Luis de Jesús Miranda, yo creo que todos lo conocen, de la secta Creciendo en Gracia. Este señor decía que él no iba a morir, así como el señor que te acabo de decir también, Jeff, decía que no iba a morir. Decía que él jamás iba a morir. Y cuando murió, todos los fieles que estaban ahí con él, después de la cantidad de cosas que decía, porque decía que era el mismo Jesús aquí en la tierra, decía que era el mismo Dios aquí en la tierra, mucha gente le seguía, y cuando murió esa gente quedó, como dice mi padre, como la que parió 3. El que lo entendió, lo entendió. Después la esposa dijo que era Jesucristo también. Los 4 o 5 allegados que tenían decían que era Jesucristo también y todos se dividieron y no prosperó nunca la iglesia. Esa iglesia en estos momentos ya no existe. La que te conté al principio sí existía. Y que hablar también del pastor cristiano Álvaro Gámez Torres en la ciudad de Pasto, que tenía una revelación divina del cielo que decía que él podía estar con otras mujeres y hacía liberación a nivel sexual a estas damas para que ellas pudieran estar en un nivel espiritual muy pero muy superior. Te estoy contando todo esto, ¿sabes por qué? Porque yo sé que hay malos testimonios, principalmente de las personas que no conocen de Dios, porque nos juzgan como si todos fuéramos de una sola religión. Para la gente que no conoce de Dios, los mormones igual a los testigos de Jehová, es igual a los adventistas, igual a los cristianos. Es lo mismo, porque ellos creen que hay un solo Dios.
Entonces, contamos precisamente con eso en contra. Y contamos con personas que están supremamente dolidas, aún dentro de la iglesia, porque un pastor les hizo daño, porque un pastor habló mal de ellos, porque un pastor los desechó, porque un pastor los señaló, porque un pastor los calumnió, o simplemente como me pasó a mí, me echaron de la iglesia. A mí el pastor me dijo que yo no iba más a la iglesia, que no entrara más. Que era tiempo de que yo abriera mi iglesia y que yo no podía ir más a su iglesia. Así, tal cual. Eso me dijo un pastor. Me echó. Yo le dije, pero, o sea, tú me vas a prohibir entrar a la iglesia. Sí, no puedes entrar. Bueno, a mí se me salió un poquito. Y yo, palabras más, palabras menos, le dije, bueno, yo voy a ir. O sea, ya tengo que darme trompa contigo, me doy. Eso fue un momento de rabia, porque en realidad no fui. ¿Ya ves? Pero en ese momento le dije, bueno, vamos a ver, yo no creo que me aguantes media. Y así le dije, pero no fui, pero a mí me echaron. Yo no sé si te han echado a algún lugar. Si ese lugar fue una iglesia cristiana, no sé cómo te han maltratado en otra iglesia. Y no sé si vienes con eso aquí en este lugar y estás como, que quieras o no, las experiencias que hemos vivido en el pasado marcan nuestro corazón. Lo marcan. Entonces vienes a un lugar como esto y en un tiempo de adoración estás como con tus ojitos abiertos, no te quieres conectar porque temes que te hagan daño. Por eso te decía al principio, te entiendo. Entiendo que estés a la defensiva. Entiendo lo que puedes estar sintiendo hoy. Estos son simplemente 3 ejemplos de algo que pasó, que es real, que puedes corroborarlo. Pero pasa todos los días, pasa en todo el mundo y le ha pasado a muchísimas personas. La buena noticia es que Dios sabe perfectamente si nosotros podemos resistir o no la prueba que hemos vivido. Lo sabe perfectamente. Y el Señor está dispuesto siempre con sus brazos abiertos a poder sanarnos, a poder restaurarnos, a darnos una oportunidad más. A que entendamos que Dios no es lo que hemos aprendido hasta ahora quizás, o no es lo que hemos visto hasta ahora. Y que ese reproche que sale de nuestros corazones, que muchas veces no lo hacemos público, pero es, Dios, ¿tú por qué permites esto? Dios, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué dejas que esta persona haga esto otro? ¿O por qué permites que yo pueda recibir ese daño de esa persona? ¿Por qué? Y esos cuestionamientos que hacemos a Dios muchas veces los hacemos por desconocimiento. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Que quizás no conocemos a profundidad el corazón de Dios. Y que el hombre definitivamente puede defraudarnos, pero Dios no. Que el hombre puede hacernos daño. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque vamos a ser lastimados. Y todos estamos propensos a ser lastimados. Pero en Jesús tenemos esperanza. Yo vengo en esta mañana a decirte muy humildemente que en Jesús hay una nueva oportunidad. Que en el Señor hay un tiempo de sanidad que Él tiene destinado para ti, pero que tú debes estar dispuesto a que eso pase. A que entiendas que ha podido pasar y que la Biblia señala en Mateo 7:15 y nos dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Así como esta advertencia, hay muchas más en la palabra y nosotros hemos pasado por estas advertencias, las hemos leído muchas veces. Pero cuando ocurre, cuando se levanta alguien motivado por el enemigo y dice cosas inadecuadas o hace daño, se nos olvida que la Biblia nos advierte que tenemos que tener cuidado. Que tenemos que orar, que tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo, porque si hay algo que puede permitirnos saber qué es aquello que proviene de Dios y qué es aquello que no proviene de Dios, es la conexión que tenemos con el Espíritu Santo que da testimonio de que Dios está en nosotros. Pero la verdad es que no estamos dispuestos
Siempre no estamos dispuestos a conectar con el Espíritu Santo, alimentarnos del Espíritu Santo. Y por eso nos pegamos los estrellones que nos pegamos. Ay, si yo confiaba tanto en Él. Si para mí lo era todo. Yo no vi nada malo en Él. Y preferimos estar engañados y no ser prevenidos o precavidos y no conectar con el Espíritu Santo, porque se nos es más fácil creer en algo que vemos y confiar en algo que vemos y no en Dios, que quizás no lo vemos, pero es que es más real que tú y que yo. Dice, puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en la cual se comportan. Por la manera en la cual se comportan puedes identificarlo. Dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Aquí hay una clara diferencia y la Biblia lo señala. Habla del fruto. Y da esta especificación, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Allá en el cielo nos vamos a pegar una sorprendida tremenda. Porque aquel de pronto que dice que es, no lo será. Y aquel que ni siquiera llena una expectativa en ti, puede serlo. Y a pesar de que yo entiendo de que es un designio de Dios, la palabra señala y dice, ¿acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, lo voy a repetir una vez más, el Señor te va a mostrar por medio de su Espíritu qué es aquello que proviene de Dios. Porque Dios habla a todos aquellos que se conectan con el Espíritu. Dios conoce quién se conecta con su Espíritu, quién pasa intimidad con su Espíritu. ¿Sabes qué pasaba cada vez que yo experimentaba un daño de algún líder, de alguna persona que estaba liderando? Yo iba allá donde solamente podía estar a solas con él. Y ahí eran mis preguntas. Decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y en esos tiempos de intimidad el Señor me podía mostrar por qué pasaba cada cosa que pasaba. Así que en mí no cabía ninguna especulación, ni el ir a preguntar a otra persona qué era lo que pasaba. El mismo Espíritu Santo de Dios me enseñaba el por qué. Y lo recuerdo como si fuera ayer, me decía, yo no quiero que tú seas así. Yo no quiero que tú rechaces a la gente por cómo se viste cuando ingresa por esa puerta. Yo no quiero que tú rechaces a aquel que se equivoca y que se hace público su pecado. Yo no quiero que tú lo señales y que tú lo condenes tampoco. Yo no quiero que hagas eso. Porque así como te doy nuevas oportunidades a ti, yo quiero que tú también des nuevas oportunidades. Yo le preguntaba, ¿cuántas veces, Señor? Y él me decía, las veces que sea suficiente. Porque yo contigo lo haré las veces que sea suficiente. Y a medida que me daba cuenta de esos errores que veía, aprendía lo que no debía hacer. Aprendía de cómo me tenía que comportar. Aprendía de cómo tenía que hablar en realidad. Aprendí el significado de un abrazo, porque no abrazaba a nadie. Aprendí lo que significa una palabra de afirmación, porque ni a mí me afirmaban. Y es muy difícil que cuando vamos creciendo nuestros padres no nos afirmen. Pues claro, cualquier cosa que nos haga daño nos va a destruir. Pero en Dios dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas. Tenemos un ADN especial que corre por nuestras venas a nivel espiritual. Y ahí está el Espíritu Santo confortándonos, levantándonos, diciendo, ánimo, aquí estoy yo te aliento, yo te doy nuevas fuerzas, tú estás conmigo, te han hecho daño, lo entiendo, pero yo puedo sanarte. No quiero que pagues con mal el mal que has recibido, todo lo contrario, te estoy capacitando para que cada día, por el mal que recibas, tú puedas pagar con bien. Ese es el Dios que yo conozco.
El engaño siempre ha sido una estrategia del enemigo. El enemigo siempre ha sido un mentiroso. Siempre ha sido un engañador. Y desde el principio lo vemos en Génesis 3:1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. Todos conocemos la historia. Cierto día le dijo a la mujer, ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? ¿Alguien recuerda lo que Dios le dijo? De todos los árboles en este huerto podrás comer a excepción de uno. ¿Sabe qué dijo el enemigo? ¿Es cierto que Dios te dijo que no puedes comer de ninguno? Es un engañador. Es un engañador. Y siempre ha engañado. ¿Sabes qué te dice? ¿Sabes lo que te pasó en esa iglesia te va a pasar acá? Eso es lo que te dice. ¿Te ha dañado? ¿Eres divorciada quizás? Pues te va a pasar lo mismo otra vez. Cuando te cases te va a pasar lo mismo. ¿Tienes un nuevo trabajo? Te va a pasar lo mismo que en el antiguo trabajo que te echaron. Y siempre te vive diciendo mentiras. Siempre nos vive diciendo mentiras. Y lo peor es que nosotros creemos esas mentiras. Somos engañados con mucha facilidad. Sales de aquí, de este lugar donde Dios te ha dicho, vas a poder, yo estoy contigo. Tu matrimonio está en mis manos, te dice el Señor, para aquellos que están pasando una situación matrimonial fuerte. Hoy Dios te dice que tu matrimonio está en las manos de Dios. Que te dejes moldear por Dios. Y tú sales de este lugar, ¿verdad? Y tú dices, ay, el Señor me habló que mi matrimonio está en sus manos. Qué bonito es el Señor. Pero sales allá, ¿verdad? Y a la hora o a las 2 horas escuchas otra voz que te dice, eso es mentira. Tu matrimonio hay que tomarlo como un papel, arrugarlo y tirarlo en una caneca. No sirve para nada. Y a la muestra, mira a la persona que está a tu lado. Si estás casado con esa persona, míralo y te darás cuenta. No sirve para nada. Cierto, sí, es verdad. Sí, así es como tú dices. Y es mucho más fácil poder creer la mentira. Pero es que decimos, no, es que tú no conoces mi realidad. La realidad es que él me maltrata. La realidad es que él me habla fuerte. La realidad es que en la primera oportunidad él me es infiel. Esa es la realidad. Entonces, yo recibí esa palabra, que el Señor dijo que mi matrimonio estaba en sus manos. Pero después aterrizo a una realidad. Y me doy cuenta que es mucho más fácil creer que no va a pasar. Que es mucho más fácil creer que no va a haber restauración. Y cuando hay dudas, entorpecemos el proceso de Dios en nuestras vidas. Porque la fe es la seguridad, la certeza de que hemos recibido algo que quizás hoy no podemos palpar con nuestras manos, pero que por medio de la fe lo hemos recibido. Porque nosotros no andamos por vista, dice la palabra, nosotros andamos por fe. Entonces, si Dios te dijo que tu matrimonio está en sus manos, créelo. Y toda palabra negativa que salga de cualquier persona influenciada por el enemigo, que te diga que no va a poder pasar, tú dices, es todo lo contrario, va a ocurrir. Va a pasar porque Dios está conmigo, porque Dios fue quien lo prometió y Él no es hombre para mentir. Entonces tú declaras la palabra, te afirmas en la fe, das pasos de fe confiado sin ver absolutamente nada. Pero tú no le crees al enemigo porque es un mentiroso. Pastor, es que se emborracha todos los días. Dios dijo que lo iba a hacer. Pastor, es que ayer me di cuenta, revisé su WhatsApp y una chica mala le escribió. Dios dijo que lo iba a hacer. Pastor, es que no sé qué hace el dinero, no sé cómo lo gasta. Y yo estoy pasando necesidad. Dios dijo que lo iba a hacer. No sé cuál sea tu situación, pero Dios dijo que lo iba a hacer. Y yo creo en un Dios poderoso, no en el engaño del enemigo. Tú también debes creer en un Dios poderoso, no en el engaño del enemigo. Esto fue lo que le dijo a Eva. Y cayó. Porque él es experto mintiendo. Él es experto engañando. Tú no eres igual a tu padre. Para aquellas personas que dicen, no, es que yo esto no lo puedo cambiar, esto está en mis genes.
Mi papá es así, mi abuelo es así, mi tío es así, todos son así. Tenemos el lunar de los Gutiérrez. Todo el que tiene el lunar de los Gutiérrez es rebeldón, es gritón, levanta trompa al que sea, porque es el lunar de los Gutiérrez. Tú no tienes ningún lunar de los Gutiérrez. Y si lo tienes, Cristo ya hizo una nueva obra en tu vida. Tú eres una nueva persona en Cristo, entonces tú eres dócil, tú eres amable. Tú eres una persona amorosa. Tú eres una persona que tienes dominio propio, que cuando de pronto viene la rabia y quiere apoderarse de ti, tú dices, respiras hasta 150, tomas aire, dice el Espíritu Santo me gobierna, el Espíritu Santo me gobierna, y en vez de lanzar un improperio, tú dices, aleluya. No, mentira, no tan religioso, no tan religioso. Tú dices, lo que sea, menos una grosería. Y ustedes saben, yo no soy religioso, no me gusta la religiosidad. Sé lo que le he hecho daño, a todo aquello que representa a Dios, es la religiosidad. El usar la Biblia de desodorante, pero no aplicarlo. El decir que eres cristiano porque vas a un lugar, pero en la práctica haces otras cosas. Dice que por sus frutos los conoceremos. ¿Cuál es tu fruto? Y no te hago la pregunta a manera de reproche, te hago la pregunta para que podamos examinar el fruto. ¿Cuál es tu fruto? Y fíjate que te está hablando una persona que todavía está en el proceso, que tiene algunos errores. Yo les cuento de mis errores. No solamente hablo de aciertos, yo les cuento de la forma en la cual me equivoco también, porque yo tropiezo. Yo también me equivoco. Soy humano como tú y como yo. No sé por qué tienen esa idea en la mente muchas veces que todo el que se pare acá tiene que ser inmaculado, todo el que se pare acá tiene que ser perfecto. Y los que están allá, pues bueno, están por debajo, son menos. No, de ninguna manera. Soy igual que tú, tengo las mismas luchas que tú. Estoy en el mismo proceso que tú estás. Me tropiezo, hay veces me dan ganas de levantarme, hay veces no. Hay veces tengo dudas también, muy pocas, pero tengo dudas de si Dios lo va a hacer o no, así como tú también. A veces creo que el matrimonio no es una bendición. Sí, también he pensado como tú. Lo he pensado y fíjate que mi esposa está acá. Ya ves, a veces provoca tirarla por la ventana o no. Levanten la mano los casados. Yo soy el único. Yo no creo que sea el único. Ahora, si yo dijera lo que ustedes las mujeres sienten, ¿no? Si yo dijera lo que ustedes las mujeres sienten, o sea, ¿qué les provoca a ustedes con nosotros? Si ese sartén hablara, si la tapa de la olla de presión hablara. Hay chancletazos en el matrimonio. No pasa aquí en esta iglesia. Yo he escuchado iglesias de otro lugar donde vuela la chancleta. Pero cuando entendemos que Cristo está en nosotros, entendemos que estamos en un proceso donde aprendemos a ver a esas personas como Dios las ve. Amamos todos los días porque todos los días decidimos amar. Porque la palabra nos enseña que debemos amar. Y si nosotros no amamos es porque hemos decidido no hacerlo. Y cuando amamos y cada día que nos levantamos con la disposición de amar, perdonamos. Damos una nueva oportunidad. Eso es ver a las personas como Cristo las ve. Es aprender a darnos cuenta que esa persona tiene algo bueno. Y ya hay personas que están diciendo, pero qué bueno tiene. Ya inmediatamente llegó ese pensamiento, tú tienes que decir, no, tiene algo bueno, Señor, no lo veo, pero tengo algo bueno, revela. O sea, el Señor es bueno, Él revela, Él revela. Porque yo sé que tú puedes estar aquí y decir, es que no tiene nada bueno, no tiene nada bueno. Pero Dios te puede mostrar qué es lo bueno que tiene. Y aprendes a ver desde la óptica de Dios a esas personas. ¿Cuántos lo van a ver desde la óptica de Dios? Entonces no dejes que el enemigo te engañe. El Espíritu Santo que está en nosotros nos confirma.
Hebreos 6, del 19 al 20 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Anteriormente, las personas no podían acercarse a Dios. No podían hacerlo. Ahora sí. Lo único que tú necesitas es entender que ahora tienes acceso para acercarte a tu Padre. Ahora puedes acercarte a Él confiadamente. El pueblo de Israel tenía miedo y siempre enviaba un emisario. Siempre. Pero ahora no. Se ha roto el velo y tú y yo podemos acercarnos íntimamente y poder tocar el corazón de Dios y que Él toque el nuestro. Eso es una noticia maravillosa. Esto nunca se ha tratado de un lugar donde nos congregamos. Esto nunca se ha tratado de religión. Siempre se ha tratado de relación. Siempre. De una relación que se restauró por medio de Jesús. Y que estaba rota gracias a nuestros primeros padres. Pero que se restauró en Jesús. Y que va mucho más allá que congregarnos en un lugar como estos. Va mucho más allá que con decir solamente que somos cristianos. Va mucho más allá. Dios es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Yo te estoy hablando de una experiencia, que es una experiencia sobrenatural. Yo no te estoy hablando de una fábula. Ser cristianos es experimentar una relación con el Espíritu de Dios. Eso es ser cristianos. Ser cristiano no es solamente decirlo. Cuando lo hablamos es el resultado de algo que ya hemos vivido. Pero hay mucha gente acostumbrada a decir algo que no es. Y como siempre lo he dicho, que hayas nacido en una cochera no te hace carro. Que estés en este lugar no te hace ser cristiano realmente. Esto habla de una disposición de tú decir, bueno, ok, lo primero que yo dije fue, bueno, yo estoy acostumbrado a creer en lo que veo. Ese soy yo. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo hago para conocerlo? ¿Cómo hago para encontrarme con Él? No, tú tienes que orar, me dijeron. Sí, pero bueno, ¿cómo oro yo? ¿Cómo oro? O sea, ¿qué digo? Yo tenía ganas, yo no quería ser un farsante. Yo no quería ir a un lugar por ir. Decía, bueno, si yo voy a hacer esto, yo tengo que mirar, y se los he contado antes, tengo que mirar qué es lo que estoy haciendo, porque yo no voy a vivir algo falso. Tengo que ver dónde estoy metido. Entonces, si es algo falso, pues listo, seré el más falso de todos. Y me meteré a la situación, ¿no? Pero yo quiero ver si es verdad que Él existe, si es real. No, tienes que orar. Y tú cuando oras y le dices, Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte, eso es lo que va a pasar. Bueno, ¿cómo se ora? Que es en la intimidad. Yo pensaba que era en el lugar donde nos congregábamos. No. No, es que Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. Que es solo. Es solo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Porque el problema no es lo que sabemos. El problema es lo que aplicamos. ¿Cuántas veces no has escuchado? Pero tú cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti. Y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hacemos? Lo más difícil de una vida cristiana es la oración. Lo más difícil de una vida cristiana es una vida de comunión con el Espíritu Santo. Es lo más difícil porque todo lo que está a nuestro alrededor nos grita que no necesitamos comunión. Somos tan autosuficientes que todo lo que está a nuestro alrededor nos grita que no necesitamos al Espíritu Santo. Tenemos tanta capacidad que decimos no necesitamos de Dios. Yo puedo hacerlo solo. Mi matrimonio lo llevo yo solo.
A mis hijos los educo yo. Yo soy quien manda. Y Dios relegado. Ser cristiano va mucho más allá que las palabras que puedan salir de tu boca. El fruto se ve cuando hay intimidad. Conocerlo es el fin. Él quiere que podamos conocerlo. Cuando le conocemos, confiamos, porque nadie va a confiar en alguien que no conoce. Hay personas que yo les digo, mira, ten fe, Dios lo puede hacer. Y se quedan, ¿en serio? ¿En serio? Yo los entiendo, Pero el resultado es, no conoces a Dios. ¿Qué puedo hacer, pastor? Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Diony, ven acá. Venga, lo voy a poner como ejemplo. Gran amigo. Diony, ¿verdad? Diony, supongamos que no nos conocemos. Oíste, tú me darías las llaves de tu casa. No me conoces. O sea, Flaco Ávila, no. Tú no me conoces, oíste. Y yo llego donde ti, yo te digo, dame las llaves de tu casa, yo voy para tu casa. ¿Tú me las das? Si no me conoce, no. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener confianza en algo que no conoces. Es muy difícil. Gracias, amigo. Es muy difícil. Si tú puedes decir que confías en mí, es porque tienes un tiempo de haberme conocido. Es porque ya sabes más o menos cómo soy. Hace poco un amigo había hecho un negocio. Ya ves, y el negocio era una suma de dinero alta. Me llamó, no, mira, acompáñame y tal, que no sé qué. Yo, bueno, listo, está bien. Y él tenía que hacer otra vuelta en otro lado y me entrega el bolso con ese poco de plata. Ojalá estuviera aquí para preguntarle y colocarlo como ejemplo, pero imagina tú un bolso con mucho dinero. ¿A quién se lo entregarías? Para que te lo pueda guardar, tú sabiendo de que puedes confiar. ¿A quién se lo entregarías? No va a ser a cualquiera, ¿cierto? No va a ser a cualquiera. Tiene que ser alguien que tú conoces, tiene que ser alguien que tiene tu confianza y que tú sabes que no te va a defraudar. Lo mismo pasa con Dios y cuando tenemos una relación con Dios. Cuando vemos a Dios como realmente es porque le conocemos. Y podemos pasar por situaciones difíciles, podemos pasar por situaciones complicadas, podemos estar en prueba, podemos pasar por cualquier tipo de situación que cause una aflicción en nuestras vidas. Nosotros creemos en Dios y confiamos plenamente que Él va a sacar lo mejor de esa situación que estamos viviendo, porque Él es fiel, lo conocemos. Dice la palabra que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo he leído la palabra y me he encontrado con maravillas que están ahí que al hecho. Porque Él es poderoso. Y paso tiempos con Él y Él con su Espíritu Santo me llena y me muestra que Él es poderoso. Me confirma que Él es poderoso. Me habla de su poder. Me habla de lo que va a hacer. Y día a día esa confianza hace que yo pueda ver las promesas de Dios cumplidas en mí. Pero es porque le conozco. Sé de lo que es capaz. Sé de lo que es capaz porque le conozco. Tú vas a saber que Dios puede hacer en tu vida lo que hoy parece imposible. ¿Sabes por qué? No porque un profeta viene y te lo dice. No porque lo estás escuchando porque te lo digo yo. No, es porque tú tienes tiempos de comunión con el Espíritu Santo y en cada tiempo de comunión con el Espíritu Santo Él te confirma cuánto te ama, Él te confirma lo especial que eres para Él, Él te confirma lo que quiere hacer contigo, Él te llena de su poder y tú cuando te levantas de la oración, tú sales y lo que no podías lo haces. Lo que no hablabas lo hablas. Levantas tus manos y suceden cosas. Hablas con la gente y la gente empieza a llorar. Habla con la gente y la gente dice, yo no sé, Él tiene algo diferente, Él tiene algo distinto. ¿No te ha pasado cuando oras? ¿No te ha pasado? Es distinto. La gracia y el favor de Dios están y no tiene necesidad de decir, aleluya, gloria, y por donde vayas te saludan. Hola, ¿cómo estás, Ronald? Aleluya, gloria, hermano. No tiene necesidad ni siquiera de eso. Buenos días, nada más con el buenos días algo pasa.
Algo pasa en lo espiritual, nada más dando el buenos días. Algo pasa en lo espiritual porque estás lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ti. Algo tiene que pasar. Pastor, eso no está pasando en mí. Hay que ser honesto. Pastor, la verdad, eso no está pasando. La solución es muy simple, aunque es difícil a la vez, porque depende de tu disposición. Pero nunca olvides, versículo insignia, Mateo 6:6. Mateo 6:6. Nunca olvides ese pasaje. ¿Cómo hago para conocer a Dios? Mateo 6:6. ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Mateo 6:6. ¿Cómo hago para confirmar si Dios quiere hacer algo en mi vida? Mateo 6:6. ¿Cómo sé si Dios va a restaurar mi matrimonio? Mateo 6:6. ¿Cómo sé si Dios va a levantar a mis hijos? Mateo 6:6. ¿Cómo sé que no me hará falta nada? Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti. Dios hoy quiere que tú puedas tener un tiempo, un lugar, un espacio y completa disposición para poder escuchar su voz, para poder recibir su instrucción. Hoy Dios quiere que pase eso. Tú viniste aquí por otra palabra quizás. Tú querías escuchar otra cosa. Pero como yo no estoy aquí para motivarte, y mucho menos hacer de ti, de esto una motivación de carácter personal, sino que estoy aquí para decirte lo que Dios me dijo que te diga a ti, porque sé que es lo que necesitas, yo lo hago. Yo lo voy a hacer. Cada vez que venga a tu mente, no puedo, no lo soporto. Mateo 6:6. Ya, ahí vamos, ¿no? Dice John que es el que le tienen que preguntar ahora con la grabación de la entrevista que le van a hacer. Colócate sobre tus pies. Yo le pido acá a mis amigos. Y para terminar te voy a regalar este pasaje. Juan 16, del 7 al 8. Dice, en realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, dice, convencerá a aquello que no ha podido ser convencido hasta ahora. Dice, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Estas son palabras de Jesús y sé que las he escuchado anteriormente. Cuando Jesús pisó la tierra, hizo una promesa. Dice, yo me voy, pero yo les voy a dejar a ustedes algo muy, pero muy preciado. Yo me voy, pero les dejaré algo que tiene mucho valor. Y es mi espíritu. Es mi espíritu. La oración efectiva es aquella que tiene de por medio del Espíritu Santo de Dios. Tú hasta hoy habías entendido, no, mira, yo oro y pues la Biblia habla del Padre Nuestro. Y esa es mi oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es la oración modelo, Jesús nos las enseñó. Pero tú tienes que entender que hay algo que Jesús dejó para consolarte, para acompañarte, para estar contigo, para hablarte, para enseñarte, para redarguirte. Está dentro de ti. Es el Espíritu Santo que has aceptado, pero que muchas veces está contristado dentro, porque aún teniéndolo queremos hacer lo que queremos. Aún teniéndolo, lo contristamos. Aún estando dentro de nosotros, hacemos lo que queremos. Y hoy Dios te dice, ¿de verdad quieres conocerme? ¿Quieres estar conmigo? Porque Dios lo que promete a aquellos que son salvos es una eternidad a su lado. ¿Cierto? Aquellos que son salvos, Dios promete una eternidad a su lado.
Pero ese anhelo está en las personas que aquí en la tierra pasan tiempos con Él. Te paso una pregunta: si tú no pasas tiempos con Él aquí, ¿tú sí quieres pasar una eternidad a su lado? ¿Tú sí quieres pasar una eternidad a su lado si no pasas tiempos con Él acá? Tú vas a pasar una eternidad al lado de alguien que no conoces, porque quieres conocer a tu manera simplemente. El Espíritu Santo quiere que tú le conozcas. Él lo quiere. El viernes eran la 1, 2 de la mañana y no podía dormir. Y era una incomodidad, daba vueltas en la cama. Yo no sabía por qué. Después de tanto cansancio que tenía mi cuerpo, no podía dormir al principio. Y tuve que levantarme a orar varias veces. Pero ¿sabes cómo me levanté? Me levantaba sin ganas. Me levantaba sin ganas. Y hasta dije al Señor: Señor, ¿por qué no me dejas dormir? ¿Por qué no me dejas descansar? Quiero descansar. Entonces la oración que hacía: bueno, Señor, listo, ¿qué quieres? Pero ahora sí: bueno, Señor, ¿qué quieres? Está bien, dime qué quieres. Pero quiero dormir. No decía nada. Nada. Yo entendí mal. Al día siguiente supe por qué quería que me levantara a orar. Se presentó un caso donde una persona intentó suicidarse, donde estuvo a punto de lanzarse a un vacío y uno de mis compañeros lo agarró y le pudo salvar la vida. Yo llegué y lo metí en una habitación y ahí estaba, y el tipo era un muchacho y el tipo estaba temblando. Me di cuenta enseguida que no era él, que había algo que lo oprimía, que había algo que lo incentivaba a quitarse la vida. Y justo el Espíritu Santo me decía: lo que tiene es fuerte y por eso te levanté para que oraras. Alguna vez le dije al Señor: Señor, yo quiero sentir el dolor que tú sientes por la gente que se pierde. Yo quiero sentirlo. Yo quiero saber qué sientes tú. Yo no quería llorar. Pero ayer me la pasé llorando toda la tarde por este joven. Porque decía: la vida no tiene sentido, Dios no existe, Dios no es real. Y yo tenía una sensación de impotencia. Pero no atendí el llamado de Dios. Cuando me llamaba y me decía: necesito estar contigo. Después, por su misericordia, pude hablar con él. Compartimos como 2 horas. Pero no imaginas lo que Dios quiere hacer por medio de ti. No imaginas lo que Dios quiere hacer contigo para que tú seas un canal de bendición para otros. No lo imaginas. Dios está buscando gente dispuesta, que deje de creer en los engaños del enemigo, que deje de estar enfocado solamente en lo que necesita, en sus necesidades, y pueda realmente entender que Dios quiere hacer algo por medio de ti. Hay mucha gente a tu alrededor que se está perdiendo y que quiere ver a Cristo en ti, en mí, y que tenemos algo en contra, y es tanto engaño que hay del enemigo, tantos malos testimonios. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros,
Y podemos entender que Dios nos creó para algo especial. Nuestra boca se abre y suceden cosas especiales, suceden milagros. Nuestra boca se abre y comienza a pasar algo sobrenatural. Yo quiero que te vayas de este lugar entendiendo que Dios tiene un propósito contigo. Y que independientemente de los problemas que puedas tener, Dios dice que cuando nos ocupamos de Él, Él se encarga de lo nuestro. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Yo sé que tú viniste a este lugar por necesidades. Sé que viniste a este lugar porque estás clamando para que cambien las cosas. Pero hoy Dios te dice, tú te enfocas en mí, me buscas a mí y yo me encargo de ti. Prepárate porque el nivel que Dios te va a llevar va a ser tremendo. Yo no sé si tú puedes recibirlo. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es viva y es eficaz. Y mis hermanos y yo somos buena tierra. Y esa semilla, Señor, en nosotros dará fruto al 100%. Veremos tu gloria, Señor, como resultado de estar sometidos a tu voluntad. De aquí en adelante aquí hay personas que van a hablar, que van a acercarse a personas porque el Espíritu Santo les va a colocar. Y estas personas van a recibir lo que Dios te ha entregado. Y vas a dar testimonio de lo que Dios va a hacer por medio de ti. Y no solamente eso, sino que Dios te va a sorprender tanto que tú, sin darte cuenta, todo aquello que te preocupaba antes va a ser resuelto por Dios. Todo aquello que te afligía y que te angustiaba va a ser resuelto por Dios, porque Él lo ha prometido de esa manera. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Nos aferramos tu palabra en nuestro corazón y creemos que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Y tu amada iglesia dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.